Esta conferencia comenzará a grabarse.
Que alguien me pidió que viniera a declarar. ¿Sobre qué? Pues hace 5 meses alguien robó el restaurante Smile y mató a alguien. ¿Estuvo ahí esta noche? Sí. Solo estaba ahí y reaccioné. Mi esposa trabajaba en ese lugar. Hoy está en prisión. ¿Por qué quieren otra declaración? Pues no. ¿De qué está hablando? Hace unos días. Hola, hola. Hola. Buenas noches, sí la escuchamos. Ah, gracias. Sí. Puedo cambiarme el nombre. Oh,
¿Por qué? En caso de que Hayden quiera causar problemas. ¿Qué podría decir? No lo sé, pero como ella dijo, no queremos sorpresas ahora. Sí. Tampoco solo está molesto. Olvida. No sabía nada. Te hace feliz. Si no me feliz. Todos somos felices. ¿Sí? Día 15. No creo que Demi esté feliz, pero vale la pena aumentar la línea de crédito para cambiar la climatización. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más para que se conecte algunos participantes adicionales que tienen Dani, no tienen los audífonos que me prestes.
Yo creo que empezamos ya, Pablo, ¿no? Perfecto. Listo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Paola Toledo, represento al grupo IMI. De mi parte y en nombre de la empresa, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar y agradecer por su participación y asistencia. Me gustaría presentar a nuestro expositor, el ingeniero Santiago Nájera. Es economista, abogado y PhD en Administración de Empresas. Cuenta con una maestría en finanzas, en investigación de operaciones y en gestión de calidad total. Tiene más de 15 años de experiencia en las áreas de gestión de la empresa, empresas privadas y públicas. Y su experiencia se ha desarrollado en servicios financieros, empresas de consumo masivo, empresas de alimentos, empresas de construcción, así como en el área minera y en el área petrolera, donde ha participado en temas relacionados con finanzas, supply chain, gestión de riesgos. Siempre ha sido un participante clave en las decisiones dentro de cada una de estas organizaciones. También contribuyó como consultor y asesor en temas económicos para diferentes ministerios en Ecuador y Surinam, jugando un papel importante en la formación de leyes para diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Una vez más, quiero agradecer su participación y expresar en nombre del Grupo IMI un mensaje de solidaridad y esperanza con todos ustedes y sus familias. Y recordar que estos momentos que estamos atravesando los superamos todos juntos. Y de nuestra parte, estos webinars y los cursos que estamos realizando son nuestro aporte para contribuir con un mejor futuro. Inge, es todo suyo el auditorio. Espero que sea de gran aprendizaje lo que vamos a exponer el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Como ya se dio esta exposición y cuál es la idea de esto. Primero, unas reglas que les voy a pedir a todos, ¿no? Asegúrense en este caso que obtienen el máximo aprendizaje. En este caso, nadie es dueño de la verdad, yo ya lo sé. Más bien aquí vamos a compartir muchas ideas, es lo primero. Segundo, les pido que pongan tanto su teléfono en silencio como los micrófonos en silencio. Tendremos preguntas y respuestas al final, y al final de este webinar ustedes recibirán un libro digital, un ebook sobre los temas en este caso. Tenemos nuestros patrocinadores, que es el Instituto de
¿Nos escuchas, ingeniero Nájera? Al parecer nuestro ingeniero está teniendo algún problema técnico. Si nos dan unos minutitos, por favor. Esas son las cosas que pasan en el Ingeniero, no le escuchamos, pero le vemos ya su imagen. No sé si ya... No. Ingeniero Completamente Nájera. con el audio. Sí, 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 tuve un problema con el audio. Ahí me pueden ver nuevamente. Sí, Perfecto. sí, Lo que les si te estaba puedes explicando. regresar a la anterior. Sí, antes de explicarles esto y antes de, vamos a ver el manejo del supply chain en la crisis del coronavirus. Y les digo, antes de presentarme, me va a tocar repetir, por suerte traje otro. Yo les decía, esto es su empresa, esto es lo que estamos viviendo. Una empresa es un ecosistema donde todo funciona unido, todo está controlado, pero este rato tenemos una crisis. Y esta crisis lo que va haciendo es aplasta y aplasta a la empresa y nos va exigiendo más y nos va exigiendo más. Pero va a llegar un momento que, como toda empresa, lo único que vamos a lograr es que entre este coronavirus y reviente la empresa. Explota la empresa, ¿por qué? Porque esta empresa no fue hecha y no fue diseñada para el manejo de una crisis. Eso es lo que lamentablemente están viviendo las empresas en este país, en mi caso en Ecuador, y en todos los países en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque nosotros no nos preparamos para momentos de crisis. Lamentablemente, y sobre todo las personas latinas, los latinos, no somos una cultura que se prepara para la crisis. Somos generalmente una cultura reactiva. Entonces, ante eso tenemos que ver opciones, tenemos que ver oportunidades de cómo salir en este caso, adelante. ¿Y cómo vamos a salir adelante? ¿Qué es lo que pretende este webinar? Entonces, primero lo que yo quiero hacer es... yo quiero enseñar. Lo que les quiero enseñar a ustedes en estos días y primero agradecerles por tener el honor de presentarme y compartir con ustedes. Bueno, soy Santiago Nájera, tengo más de 15 años de experiencia en el tema de manejo de cadenas de suministro, en el tema de docencia en distintas universidades, igual más de 15 años. Y mi formación siempre ha sido mucho hacia la parte numérica, pero también hacia el manejo de temas de riesgo, entender por qué el riesgo. ¿Y por qué me ha gustado mucho siempre este tema de riesgo? Es porque yo comencé todo lo que es mi mundo académico y comencé a enseñar en Microsoft hackeo. No tiene nada que ver con mi formación, pero yo enseñé hackeo y eso era encontrar las vulnerabilidades de los sistemas, encontrar dónde las personas nos equivocamos y tenemos unos sistemas débiles. Entonces, eso hace que tengamos otra visión y una visión hacia qué está pasando y qué está pasando ahora con esto del coronavirus. Y no es un tema que solo nos tenemos que preocupar del coronavirus. Es un tema que ya como empresa tenemos que pensar que el mundo cambió. Ya el mundo cambió, no es lo mismo. Desde que comenzó este tema a finales de diciembre en China y ahora se ha extendido a todo el mundo ya no va a ser lo mismo. Muchos están esperanzados de que de aquí en un par de meses regresemos a la normalidad cambió. Ok, entonces, ¿cuáles son las lecciones que nos deja esto? Primero, hay una alta velocidad de cambios en la información. Requerimos, por tanto, actualización continua, replantearnos escenarios, y la única forma de tener uno y otro escenario es mediante la modelización de esos escenarios. Necesitamos modelar esos escenarios. Una de las cosas que nosotros estamos planteando incluso con el curso es enseñarles a modelar esos escenarios y en este caso darles herramientas para el manejo de estos escenarios. Pero, ¿qué es plantearnos escenarios? Es tener en cuenta que del día a la noche puede cambiar completamente la realidad y ustedes no van a tener tiempo para tener una planificación lenta
pausada. Ustedes lo que tienen que hacer es tener la opción de generar uno tras otro escenario. Yo les digo, en mi caso, yo actualmente, bajo esta crisis, ha habido días que tengo que generar 8 o 10 escenarios en un solo día. Entonces, imagínense, 8 o 10 escenarios en un día. Uno dice, no, no es posible. Yo les invito a pensar que sí es posible. Sí es posible, ¿cómo? Teniendo herramientas y teniendo claro cómo se hace eso. Entonces, necesitamos replantearnos continuamente los escenarios. De ahí, ¿qué más es importante dentro de esto? También tener cuidado con la información que recibimos. No toda información que se recibe dentro de una organización es una organización, dentro de la organización es una información buena o validera. Hay mucho tema en este caso de los famosos fake news. Cuando yo hablo del tema de fake news, me refiero a que internamente dentro de la organización hay errores de información. ¿Por qué? Porque en un área le comenta a la otra de posiblemente va a pasar esto. Yo me acuerdo en el sector petrolero en el año 2014-2015, de pronto fue la primera caída fuerte del precio del crudo y todo el mundo comenzó con el miedo, ¿no? Comenzó con el miedo, ya se acaba el sector petrolero y comenzó a oírse los rumores. ¿Y cuál era el rumor? Va a salir gente. Y va a salir gente y además asomó algo, la lista. Ya estás en la lista. Seguramente tal persona está en la lista. Ya te van a borrar de la lista. Te van a poner en la lista. Oigan, ¿quién habló de una lista? Eso no existe. Igualmente en estos momentos las empresas comienzan con esto, nerviosismo, no saben qué está pasando y es la lista seguramente. O sabes que ya no vamos a comprar a tal proveedor, o no vamos a crecer, o vamos a crecer. Entonces, no toda noticia debe ser aceptada. Aquí es un tema de mucho cuidado con la información que se maneja dentro de la organización. Y este tema de la noticia debe haber una voz oficial dentro de la organización. Alguien encargado de decir qué está pasando. No todas las noticias nos van a gustar, es normal, pero debe haber una voz oficial, alguien que trate de comunicar al resto de la mejor manera. Entonces, no crean en todas las noticias. En estos tiempos de crisis, manejar una cadena de suministro cuando toda noticia genera más incertidumbre es un tema de mucho cuidado. Ok, otro tema que es importante generar mucha información. Necesitamos muchísima información dentro de la cadena de suministro en momentos de crisis, es evidente, pero hay que tener cuidado con la información. Más información no genera buenas decisiones, no necesariamente genera buenas decisiones. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es manejar resúmenes rápidos y sencillos. Ustedes, la información que envían, piensen, el resto me va a entender, es comprensible. Si es que cualquier tipo de persona, incluido fuera de la organización, pueden entender esta información, es una información que sirve. Caso contrario, no hace sentido. Por eso una de las cosas que yo siempre planteo en los cursos es enseñarles a ustedes qué información hay que entregar. ¿Qué información hay que entregar? Ustedes no pueden entregar toda la información. Ejemplo, yo no puedo entregar un plan de producción y compras a la alta gerencia, donde tengo 6,000 ítems y detallado mes por mes, por agrupación. Esa persona se va a perder. Ustedes tienen que saber entregar resúmenes rápidos, sencillos, con la información lo suficientemente comprensible. Por eso yo lo que siempre planteo en estos cursos es enseñarles a ustedes siempre unos 4, 5, 6 indicadores que rápidamente se entiendan. Y estos indicadores, les doy un dato importante, una persona no avanza a entender más de 8 indicadores. Más de 8 indicadores en su cabeza es imposible, se van a romper la cabeza, no van a entender las cosas. Como les digo, yo comencé mucho mi mundo de educación en el mundo de tecnología, después del tema de hackeo, daba el tema de bases de datos y enseñar a hacer sistemas de SQL, cubos OLAP. Y cuando una persona tiene, por ejemplo, los famosos tablas dinámicas o los cubos OLAP de más de 6 o hasta 8 dimensiones, la gente comienza a perderse, la gente no entiende. Ustedes tienen que saber qué indicadores, y es una de las cosas que siempre se busca enseñar a ustedes, es decirle, este indicador sirve, este indicador mejor ni muestra. Este es un indicador muy operativo o es para tal área, pero necesitamos indicadores globales. Todo el mundo necesita entender qué está pasando dentro de la organización.
Ok, otro tema importante aquí es consultar varias interpretaciones y es el tema del consejo de expertos. Ustedes necesitan aquí mucha información, pero recuerden, cuando hay una crisis, no tenemos la capacidad de proyectar lo que va a ser al futuro. Ustedes de este rato entren en Twitter, en Facebook, en cualquier lado, en cualquier red social y todo el mundo está haciendo las proyecciones y dice, la pandemia está creciendo, otros, ahí estaba viendo algunos que decían, no, es que ya en Guayaquil ya llegaron a la inmunidad, que en tal país, en China, ya están curados. ¿Saben qué? No tenemos suficiente información. No hay suficiente información como para hacer proyecciones. Toda proyección este rato, así venga de un experto, tiene que ser valorada y tiene que ser interpretada. ¿Por qué? Porque todos nos sesgamos. Todos nos sesgamos hacia ciertos temas particulares. Ejemplo, si soy una persona nerviosa, voy a pensar que el mundo se va a acabar mañana. Si soy una persona extremadamente positiva, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pensar el día de mañana, salgo a la calle, no pasa nada, tarde o temprano me de enfermar. Y si me enfermo no pasa nada, porque solo se va a morir el 1% de la población, y ese 1% de la población es poco, y yo no soy ese 1%. Salgo a la calle y soy el primero en enfermarme y probablemente primero en morirme por ser muy positivo. Si yo sigo el consejo de ese muy positivo, estoy perdido. Si estoy siguiendo el consejo de aquel que es extremadamente nervioso como empresa, estoy perdido. ¿Qué necesito? Es aprender a valorar e interpretar esto. ¿Cómo se valora y cómo se interpreta esto? Se construyen matrices de riesgos, matrices de gestión de riesgos. Las matrices de gestión de riesgos se hace a través del uso de la norma ISO 31000. Les explica cómo hacer la matriz de riesgo. Por eso, una de las cosas que yo busco siempre enseñarles a ustedes cómo construir esa matriz de gestión de riesgos, cómo ustedes arman y cómo valoran estos datos cualitativos. Generalmente cuando la gente coge simplemente el texto, la ISO 31000, en este caso, o COSO RM3 para hacer esta valoración de gestión de riesgos, y comienza con prueba y error, y así funciona. Y está bien hacer prueba de error, pero la idea es a ustedes apoyarles más bien, en vez de que ustedes pasen con esta prueba de error, contarles cómo hacerlo directamente. Algún rato ya me tocó armar y construir para el sector petrolero el tema de gestión de riesgo, y en este caso lo hicimos prueba y error, pero 2 años. Y en esta época ya no tienes 2 años para estar construyendo una matriz de gestión de riesgo. Entonces, ahí sí, déjame apoyarte con las herramientas para que simplemente sepas cómo construir rápidamente, no pasen pruebas y error. Entonces, yo les digo, construyan una matriz de riesgos donde ponen todas las ideas, en este caso, de estos expertos, y las interpretamos de la mejor forma. Caso contrario, nos vamos a dejar llevar. Va a haber mucho nerviosismo, va a haber mucho positivismo. Ninguno de los extremos es correcto, pero necesitamos armar algo que nos sirva. ¿Ok? Otro tema que es importante y que tenemos todos los seres humanos problemas con esto es que los seres humanos tenemos problema con la incertidumbre. Tenemos un problema grave con la incertidumbre. Imagínense el día de hoy, ustedes dicen, finalmente voy a poder salir. ¿Por qué voy a poder salir? Porque salió en la tele que voy a poder salir. Ya dijeron en las noticias que tenemos la cura y voy a poder salir y estoy tranquilo. E inmediatamente dan otra noticia. Hemos descubierto que esa no es la cura. Comienzo a entrar en shock. Pero si yo ya iba a salir, pero ya no voy a poder salir. Es normal en estos tiempos de incertidumbre que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando hablamos del tema de esto de supply chain bajo gestión de riesgo? Y hay una frase china que es muy importante que dice, los grandes generales deben emitir órdenes por la mañana y cambiarlas por la tarde. Y la gente que está bajo estos generales, que se podría hacer la alta gerencia o la gerencia dentro de las empresas, tienen que entender que esto es así. Y uno tiene que entender que cuando uno da una orden, una disposición, tiene que estar dispuesto a contradecirse a uno mismo, probablemente el mismo día, y decir, ¿saben qué? Las cosas cambiaron. Ya no, esto no es igual. Esto cambió, ¿no? Esto cambió. Generalmente por orgullo tratamos de no decirlo,
pero generamos mayor incertidumbre, ¿no? Y esta incertidumbre ya vamos a ver más adelante en qué se traduce, porque la incertidumbre tiene un problema grave, que ya vamos a ir viendo. Otro tema que debemos evitar siempre, todo el momento dentro de la organización y más aún dentro del problema de crisis es evitar burocracia, evitar burocracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar burocracia? Es delegar y evitar concentraciones de las decisiones. ¿Cómo evito una concentración de las decisiones? Es muy simple. Tengo que tener procesos y protocolos determinados, rápidamente hechos, elaborados, para poder tomar estas decisiones. Mañana, y les doy ejemplo, he visto empresas proveedoras, he visto empresas de la competencia, empresas de producción y de otro tipo, de que han tenido problemas que se muere hasta el gerente general de la empresa. Lamentablemente es la situación que estamos viendo. Y ese rato, ¿quién toma la decisión? La empresa no puede parar, las cosas tienen que seguir. Entonces, en esos momentos, ustedes tienen que decir, esto necesita una delegación. Entonces, importante delegar mucho y delegar tiene un efecto importante dentro de la organización. Genera confianza y genera confianza hacia el resto. Hay un ejemplo muy, muy claro que yo le digo a la gente. Ustedes vayan a ver la construcción de una catedral y ustedes encuentran a la persona que está rompiendo la piedra. Entonces está ahí, golpea, 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 rompiendo la piedra. Y le dices, ¿qué haces? La respuesta va a ser simple, estoy rompiendo piedra. Esa persona no entendió jamás qué está haciendo. ¿Por qué? Porque no le delegaron. Él no está rompiendo piedras, él está construyendo una catedral. No es lo mismo ir a romper piedras que ser parte de la construcción de una catedral. Y esto es evitar la burocracia. Hacer que la gente confíe el uno en el otro para yo poder delegar en esto. Entonces, el rato que estamos en una crisis, ustedes tienen que comenzar a pensar en delegar. ¿Y qué es eso? Es comenzar a confiar. Que la una parte confíe en ustedes y que ustedes pueden confiar en eso. Entonces, es un tema mutuo de confianza. Ustedes tienen que pensar mucho en este tema de delegación. Si es que no hay una delegación, ustedes van a comenzar a tener problemas, no va a haber decisiones a tiempo. ¿Ok? Parte de esto, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos tener respuestas equilibradas. Primero necesito tener una buena comunicación, ya habíamos visto, delegar a una persona, que es la persona, la voz cantante dentro de la empresa. Entender qué necesitan sus empleados. Esta parte es sumamente importante. Recuerden que las empresas están hechas por personas y necesitamos saber qué piensan esas personas, qué están sintiendo y qué pueden estar necesitando en ese tema las personas. Si yo en un momento de crisis comienzo a explotar a la gente, tarde o temprano esto no va a funcionar. Tengo que entender qué necesitan las personas. Tener un tema clarísimo, políticas claras, cómo funciona la organización dentro de este nuevo contexto. ¿Quién decide qué y por qué decide? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo vamos a hacer el manejo remoto del trabajo? Esta es una parte importante y que en algunas empresas ya lo he escuchado. Estamos pasando del teletrabajo al telebarajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está barajando, está en la casa, está tranquilo y se olvida de que tiene que hacer las cosas y eso no funciona así. Tenemos que tener temas claros, cómo vamos a funcionar el teletrabajo, cómo nos vamos a comunicar, a qué horas nos vamos a comunicar, cómo vamos a ir controlando que se estén dando las cosas, porque recuerden que en una crisis es una decisión de todos y no solo de una persona o de un área. ¿Ok? Y un tema importante que es a lo que yo les invito a aprender más que nada es cómo estabilizar la cadena de suministro. Entonces, hay una serie de herramientas que a mí me gustaría más adelante poder compartir con ustedes. Y estas herramientas para estabilizar la cadena de suministro consisten en lo siguiente. Tengo que saber cuánto inventario tener. Y cuando yo les hablaba, el tema de incertidumbre es esto. A mayor incertidumbre en una cadena de suministro, por lógica necesito mayor inventario. Así funciona. El inventario funciona para frenar esa incertidumbre. Entonces, a mayor incertidumbre, mayor inventario. Pero estoy en crisis. Si tengo mayor inventario, no tengo plata. Y si no tengo dinero para pagar los sueldos, para pagar a mis proveedores, estoy quebrado. Entonces, aquí cambia ese concepto. Yo no puedo tener mayor inventario en este caso cuando existe incertidumbre. Debo tener mayor inventario en los sitios justos.
Y ese es un tema de análisis y que ustedes tienen que aprender a calcular. Entonces, uno de los temas que se enseña y que es bastante importante en este tema de estabilizar la cadena de suministro es enseñarles a ustedes a rápidamente usar ciertas plantillas. Esto se hace en hoja de Excel, se puede hacer lápiz y papel, obviamente más rápido en hoja de Excel, donde ustedes calculan cuánto debería ser el inventario óptimo. Y este inventario óptimo, ¿de qué depende? Del coeficiente de variación, que es la incertidumbre, y obviamente va a depender de una proyección de demanda. Y aquí es otro tema importante dentro de estabilizar la cadena de suministro. La proyección de demanda cambia radicalmente. Entonces, aquí yo les invito también a aprender es cómo nuevamente calcular la proyección de demanda en un momento de incertidumbre. Dentro de incertidumbre, ustedes no pueden calcular la proyección de demanda de forma tradicional. Esto cambia completamente, entonces una de las técnicas con la que yo he trabajado y he tenido bastante éxito es comenzar a trabajar con promedios móviles. Entonces, ahí la idea es que ustedes vayan aprendiendo y enseñarles cómo utilizar esos promedios móviles, en este caso suavizamientos exponenciales, para hacer estas predicciones. No son temas complicados, yo les digo esto, yo tengo unas hojas de Excel donde se ponen los datos, pero la idea es entender el concepto. Porque si yo les digo, proyécteme el crecimiento de la demanda de pruebas de COVID, en función de la historia no me sirve absolutamente para nada. Yo cojo la historia de hace 2 meses, no me sirve para nada. Cojo la data de China, no me sirve para nada. Cojo la data de Italia, no me sirve para nada. ¿Cuál es la única data que me sirve? Es la data de este momento, de mi empresa, que yo tengo que saber modelar y saber proyectar hacia adelante. Entonces, esas son las formas de estabilizar la cadena de suministro y es lo que se busca que ustedes puedan aprender. Otro tema, control continuo de esto de las proyecciones de la demanda y finalmente pensar qué impacto voy a tener yo como empresa en la sociedad. Si yo logro estabilizar a mi empresa, tengo una buena relación con mis empleados, pero al final del día yo como empresa me debo a la sociedad. Ahí están mis clientes, ahí está mi futuro como empresa. Entonces yo también como empresa, el rato de ir construyendo esto, tengo que pensar cómo voy a ir interactuando con la sociedad. Caso contrario, yo estoy sacrificando en cierta medida el futuro de la empresa. ¿Ok? Y cuando hablamos de esto es olvidarnos de la empresa tradicional. Entonces, ¿a qué me refiero de la empresa tradicional? Cuando todos los que tienen un poco más de experiencia en tema de cadena de suministro o en la parte industrial, algo que siempre nos han enseñado a nosotros es ser eficiente, ser eficiente, ser eficiente, ser más eficiente. ¿Ok? Pero, ¿y qué tan bueno es ser eficiente? Recuerden, y frases muy típicas, la especie que sobrevive no es la mejor, es la que más se adapta. La empresa que más sobreviva a estos momentos de crisis no va a ser la que tenía el costo más bajo, la producción más rápida, es la que mejor se adapta. Y aquí tenemos que hablar con el tema de readaptarnos, de readaptarnos. Entonces yo siempre les ponía este ejemplo con un globo. Si yo tengo una empresa así, que es este globo de acá, es una empresa altamente eficiente, no necesito mucho material para lograr ¿qué? Lograr meter aire en el globo. Pero no puedo meter aire de forma ilimitada. Explota. ¿Por qué? Porque la empresa fue eficiente. Y lo que estamos viviendo hoy día es un momento donde hay mucha presión de muchos lados y eso va a hacer que reviente la empresa. Pero si yo en vez de haber sido tan eficiente tenía algo menos eficiente, más caro, sí, pero menos eficiente, yo puedo seguir metiendo aire aquí. Y puedo meter presión y puedo meter más presión que esto soporta. Yo no quiero que la empresa sea solamente eficiente. Yo quiero que la empresa, en este caso, sea adaptable, que tenga la capacidad de readaptarse hacia el futuro, que tenga la capacidad de cambiar rápidamente hacia el futuro y no simplemente como ese otro globo reventar. Entonces necesitamos tener esta capacidad de readaptarnos. Necesito mucho tema de redundancia, diversidad, modularidad dentro del sistema. Esto se lo calcula, tampoco es un tema
de que simplemente quiero y así ha de funcionar, ¿no? O sea, esto hay que echarle número atrás, esto se hace cierto análisis para hacer esto. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender aquí? Ejemplo, yo lo que les invito ahí a aprender es siempre ciertas técnicas de investigación de operaciones. Yo generalmente armo unos cuadros, unas matrices básicas donde ustedes van entendiendo este tema de la decisión de poner mayor capacidad o mayor eficiencia, porque es un tema de buscar un balance, pero hay que hacer el cálculo, hay que hacer mucho este tema de cálculo. Generalmente un problema que tenemos también como empresas es cada quien piensa en silos y nos olvidamos de pensar en esto y perdemos de esta capacidad de readaptarnos, que es algo que yo busco que ustedes siempre aprendan, ¿no? Otro tema importante dentro de esto es, en este caso, prepararnos para la próxima guerra. La mayoría de personas son muy confiadas, muy confiadas, y creen que esto pasó y ya no va a volver. Si mañana vemos en las noticias, ustedes prenden la noticia hoy noche, ven el noticiero de la noche y escuchan, por obra y gracia del Espíritu Santo desapareció el virus. Todo el mundo sale ese día a la calle a celebrar, a gritar, a festejar, y se olvidaron, pero siempre debemos estar preparados para esta nueva situación de guerra. Cuando hablamos de una nueva situación de guerra, no estamos hablando de este virus, estamos hablando de algo que puede pasar, que no sabemos qué es, qué puede pasar a futuro y hacia dónde está yendo cada vez más el mundo. Tenemos mayor contaminación ambiental. Eso quiere decir que vamos a tener catástrofes ambientales, vamos a tener más virus como este o distintos. Tenemos mayor problemas de pobreza en el mundo, así que vamos a tener migraciones masivas, como el caso que ha habido de países como Honduras, Venezuela, en este caso Siria. Es un tema que se va a volver más común. Entonces va a haber una próxima crisis. No sabemos qué. Estamos en una actualmente, pero probablemente este solo es la preparación para la siguiente. Entonces yo les invito acá siempre a ustedes a pensar en cómo me voy a preparar para la nueva situación de guerra. ¿Y cómo lo hacemos esto? Es mediante el uso de unas plantillas de evaluación de las situaciones donde nosotros comenzamos a adaptarnos hacia futuro. Por eso les decía que yo siempre les invito a utilizar el tema de la ISO 31000 y ahí aplicamos mucho de tablas de evaluación, temas de matrices de riesgo, mapas de temperatura. No es un tema difícil de aprender. Les digo, yo les entrego tres Excel donde uno modela rápidamente esto y comienza uno a valorar, ¿no? Comienza a valorar y entender cómo interactúan todas estas variables y cómo puede utilizar eso para estar listo para la próxima crisis. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y este es un pensamiento importante que nos da Jacques Attali, que fue el mentor del Banco de Europa para la reconstrucción. Y dice, quien no actúa tomando como hipótesis que lo peor es posible, lo cierto es que verá realizarse lo peor. Y esto es una verdad. Si ustedes no están preparados para esta próxima crisis, créanme que les va a coger. Y es mucho lo que les pasó este rato a muchas empresas en el mundo. No estuvieron preparados y estuvieron confiados, y hay empresas que están quebrando. Y espero que no sea el caso de las que ustedes están, pero no están preparados. E incluso cuando se dan cuenta en lo que están, hay mucha confianza en la gente, ya de pasar. Ya mismo pasa, es cuestión de un mes, es cuestión de una semana. Estamos en un momento que no hay capacidad para saber cuándo va a pasar esto y qué más podría pasar. Entonces, por eso es la idea de que ustedes vayan aprendiendo estas herramientas, cómo recalculo mi inventario, cómo vuelvo a hacer mi proyección de la demanda mucho más dinámica, cómo hago mis cálculos de volúmenes de producción, de capacidades. Tengo que hacer unos recálculos sumamente rápidos y en un día, como les decía, tienen que hacer probablemente 8 o 10 cálculos. Pero finalmente, esperemos que algún momento esta crisis pase. Ese es el deseo de todo el mundo, de todos los que estamos aquí, que algún momento este tema pase
Y cuando estos temas pasen, debemos prepararnos para esta crisis. ¿Y cómo me preparo? Haciendo planes, pero estos planes no pueden quedarse en la hoja de papel. Este plan futuro no puede quedarse en una hoja de Excel. La hoja de Excel aguanta todo. El papel aguanta todo. Las ideas aguantan todo. Pero la realidad es distinta. Siempre se nos va a pasar algo en la realidad. Yo les doy ejemplos de cosas que he visto. Si tenemos un problema en la producción, cambiamos la producción y simplemente readaptamos los turnos, ¿ok? Readaptamos los turnos. Esa es la idea de prepararnos para un momento de crisis. El rato que llegue la crisis, readapto los turnos y no funciona, porque me olvidé del tema de que tengo que llevar a la gente, el transporte, la alimentación. Otro tema, en caso de que exista una crisis, lo que hacemos es no mandamos el producto final, sino un semi elaborado, que se hace eso en ciertas producciones. La idea es genial, vas a aumentar la producción. El rato que lo haces te das cuenta de que el producto semi elaborado no era como tú pensabas y comienza a pegarse dentro de la maquinaria. Y no solo que tienes una crisis, generaste otra crisis porque dañaste el sistema. Entonces lo que tú necesitas hacer, y esto es importante, es no solo prepararte de una forma escrita, no solo prepararte en este caso de forma mental, tienes que poner en práctica lo que crees que puede pasar y ponerle estrés al sistema. Por eso se llama juegos de guerra, porque es un tema que tengo que irlo a hacer en piso, tengo que ir, se podría decir, a dañar la operación para ver cómo reacciona. En este caso, en algunos casos como el que estamos viviendo, hay ciertas operaciones a gran escala donde hay problema en una zona y en otra zona no hay. Eso nadie me dice que ese problema no va a aparecer tarde o temprano. Entonces, mejor en donde no tengo todavía, preparemos y hagamos algo. Veamos qué pasa sí y hagamos el intento. Se va a dañar algo, pero vamos a aprender. Entonces, hacia allá es la idea y han sido estos consejos para que ustedes vayan preparándose a manejar la crisis actual, se preparen para crisis futuras y más que nada sientan que sí hay opciones, no es imposible manejar esto, no, es difícil, créanme que es difícil, uno acaba olvidándose cuántos días tiene la semana y se vuelven semanas de días interminables y uno acaba trabajando las 24 horas hasta estabilizar esa cadena de suministro, pero hacia allá es la idea. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tengan herramientas, brindarles apoyo, en este caso, con cómo se debe recalcular los stocks, cómo deben recalcular el plan de producción, el forecast, cómo se debe utilizar esto. Son herramientas sumamente prácticas, no es un tema difícil, no es un tema nada del otro mundo, no se necesita software avanzado. Lo que les digo, esto yo generalmente les entrego o trabajo mucho con hojas de Excel, incluso no necesitamos un software en este caso, si bien podemos irnos a software complejo, Python, RStudio o más, ustedes pueden solucionar crisis de este tamaño con sistemas muy simples. Son temas más que nada conceptuales, pero la idea es que pese a que logremos una solución, continuamente nos vayamos preparando hacia que esta no va a ser la única crisis, este solo es el inicio de lo que se viene en el futuro de las cadenas de suministro. Cada vez van a ser más y más complejas y ya cambiaron. Y mañana se acaba esto y la gente no va a ser igual. El cliente no va a ser igual. Yo les doy el caso. Mis papás no sabían ni siquiera usar bien el WhatsApp. Ahora hacen conferencias por Zoom. Ahora son expertos en el Zoom. Yo todavía no me manejo tan bien como ellos en Zoom y ellos ya hacen con los nietos, con los amigos Zoom. Ya no son los mismos y sus clientes no son los mismos, el mercado ya no es el mismo. Entonces, si ustedes no están preparados o con herramientas necesarias, ustedes sí van a ser los mismos, pero el resto no va a ser. Y ustedes perdieron esa oportunidad de estar adaptados a este futuro. Okay. Esto ha sido en gran resumen lo que yo he querido plantearles a ustedes de aquí y decirles algo, ¿no? Toda crisis es una oportunidad de aprender. Sé que nos está pegando duro,
En algunos casos es peor que otro, sobre todo en temas personales, familiares, pero es una oportunidad de aprender y a veces nos toca aprender en carne propia y a veces y creo que es más fácil en otros casos aprender de otros, ¿no? Aprender de lo que a otros les ha tocado vivir a veces es más rápido que aprender de sufriéndolo en carne propia. Eso es en sí todo el resumen de esto, porque como les dije, el mundo cambió, el mundo ya no es el mismo. De aquí en adelante, ustedes tienen que prepararse para las próximas crisis. Los comportamientos de las empresas y gobierno cambiaron, el tema impositivo va a cambiar, el tema de tecnología va a cambiar, el tema de teletrabajo va a cambiar, y lo único que nos permite dar ese salto con los cambios es el conocimiento, y ese conocimiento es aprender. Muchos de ustedes probablemente tengan la oportunidad de estar más tiempo en casa aprendiendo, otros van a tener menos tiempo porque van a tener más trabajo que antes, pero yo les invito a ustedes a aprender. Y ha sido el rato que a mí me pidieron que les dé esta charla y que yo acepté para apoyar al instituto, al IMI, es porque yo considero mucho que el conocimiento y el aprendizaje se lo hace día a día, ¿no? Y se lo hace día a día, y si hay la oportunidad de aprender, es un momento adecuado para aprender, porque todo lo que nosotros creíamos que era el mundo cambió. Y las cosas cambiaron. Yo doy clases que les digo más de 15 años y siempre les digo a mis alumnos, el rato que yo les entrego a ustedes tengan este libro es de hace 4 años, porque el que pensó esa idea lo pensó hace 4 años, y hasta que llegue donde ustedes ya es un tema caduco. Y por eso ya esos libros no sirven. Ustedes tienen que utilizar otros métodos de aprendizaje donde puedan aprender lo que está pasando hoy y no lo que pasó hace 4 años. ¿Ok? Entonces, yo puedo decirles con eso, agradecerles a ustedes por su tiempo, por su participación. En este momento le voy a dar la palabra a Jair, que él tiene que explicarles un poco de cosas adicionales, también darles un tema de una sorpresa que habíamos preparado para ustedes, y también él les estará dando mayor retroalimentación sobre los temas que está haciendo el INI. Jair, por favor. Excelente, excelente. Pues de verdad que muchísimas felicidades, ingeniero Nájera. Estos temas son de mucha actualidad. Muchas felicidades. Gracias por hoy participar con nosotros. Y quisiera preguntar, antes que pasara cualquier cosa, quisiera preguntar si tienen algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta en específico. Aquí pregunta o dice Peter. Dice, la tecnología se mantendrá como una herramienta primordial para continuar en este nuevo mundial. Sí, definitivamente. Sí. Adelante. Sí, en ese tema de la tecnología y por experiencia propia, lo que he estado viviendo en tecnología, y a veces cuando he ido a apoyar a distintas empresas, la tecnología sirve y sirve mucho, pero la tecnología no es la solución. No es la solución, es el conocimiento. Les doy un ejemplo, y justo tengo a un alumno, un tesista, trabajando en un proyecto en una empresa grande, su proyecto de tesis. Tienen el sistema ERP Non Plus Ultra, el más caro del mundo. Ustedes ya sabrán cuál es. No tengo que decir el nombre de este sistema ERP. Y tienen millones de dólares ahí en inventario sin moverse. Pero tengo tal sistema de ERP, creo que les costó como 7, 8 millones de dólares. Y tengo tal sistema. Y es tecnología, sí, pero está mal parametrizado. Entonces, por eso les digo, no es solo comprar la tecnología es muy importante, pero si está mal parametrizado, si ustedes no tienen las herramientas y el conocimiento básico, eso no sirve. Les doy ese ejemplo de esta empresa y otros casos que yo he visto, ERPs muy caros o MRPs muy caros, donde yo puedo hacer lo mismo en Excel y más económico. La tecnología es importante, yo soy un apasionado de la tecnología, pero no les diría vayan y compren el primer software. Vayan primero, hagan esto, lápiz y papel, hoja de Excel. Si funciona, seguimos adelante y vemos un sistema automático.
Ok, no sé si tenemos otras dudas, tenemos algunas. Tenemos otra pregunta de Cristian. Tenemos otra pregunta de Cristian. A ver si la alcanzas a ver. Por eso es mío. Ok, excelente información. Ok, entiendo que el tema está enfocado. Espérenme un rato, justo alguien escribió. Deme un segundo para escribir. Temo que el tema está enfocado en la cadena de suministros, pero en base a tu experiencia es aplicable a la gestión de seguridad y salud ocupacional. Venido hablando sobre estar preparados. El tema de estar, cuando hablamos de la cadena de suministros, generalmente las personas piensan mucho que gestión de cadena de suministros es logística, bodega. Esa es una forma de pensar, y la otra forma de pensar es, dicen, no, esto es producción. La cadena de suministros va de punta a punta. ¿Y qué va? Cuando hablamos de punta a punta, es desde que ustedes compran en este lado de acá, compran acá las materias primas que van a ser transportadas, y va cambiando esto hasta llegar a un cliente. Entonces, la cadena de suministro incluye la parte de salud y seguridad ocupacional, obviamente. ¿Por qué? Porque toda decisión que yo esté realizando en la cadena de suministro le pega a alguien, y ese es el ser humano. Ejemplo, cambio un sistema productivo. A alguien le puede estar afectando la forma de trabajar. Puedo estar poniendo en riesgo la vida de alguien, y más ahora en estos momentos. Yo algún rato trabajando en el mundo minero, a alguien se le ocurrió dar un bono a productividad y con ciertas formas distintas de operar en una empresa amiga. Eso le costó la vida a un trabajador por alcanzar el bono. Entonces, sí, es mucho pensar en la empresa holísticamente. Esa es la cadena de suministro, es la empresa holísticamente. Tal vez no incluye partes como finanzas, marketing y ventas, pero el resto de la empresa sí lo incluye dentro de la cadena de suministro. Ok, concreta, veamos. Se puede tener el ERP más grande y potente, pero si este no tiene la productividad del caso, no puede escalar ni siquiera obtener un forecast apropiado. Exactamente, lo que les decía. Si ustedes no tienen los conceptos claros, ustedes pueden tener el software más caro para hacer el forecast y no les sirve para nada. Entonces, por eso les digo, yo generalmente les entrego hojas de Excel y hago con hojas de Excel. Con muchos de mis alumnos comenzamos a hacer siempre el tema en hojas de Excel, y después vamos escalando a software más complejo, a software tipo R para hacer temas más avanzados, pero uno tiene que saber hacer en Excel, uno tiene que saber hacer con la calculadora. Entonces, va mucho hacia allá. Ok. Había una pregunta que estaba dentro de las que quisiera responder, que era un tema, ok, pregunta, establecer una mejora en el abastecimiento y por ende el inventario. ¿Cuál modelo recomienda antes de este estado de crisis? ¿Un SOP o un DDMRP? Ok, aquí hay un tema que ustedes tienen que tener mucho cuidado. El SOP es muy bueno. Yo soy de las personas que confía mucho en el manejo del sistema del SOP, pero el SOP no depende por el software en sí, depende mucho de compromiso y de los trabajadores. Y es lo que yo les decía, aprendan a delegar. Y cuando aprenden a delegar se genera este compromiso. Una. Dos, ¿cuál es mejor? Finalmente, un demand driving es mucho mejor que un SOP, pero si ustedes no pasaron algún día por el SOP y saltan al demand driving, no les va a ir muy bien. Las cosas se construyen paso a paso. Pueden tener cualquier cantidad de tecnología, pero como yo les digo, si ustedes quieren hacer una tortilla de huevo, primero hay que romper el huevo. No puedo hacer la tortilla de huevo sin romper el huevo. Si yo no pasé por el uno, doy el salto al otro y me estrello. Pero en estos momentos el SOP no es muy viable, en momentos actuales no es muy viable, y el tema de demand driving necesita mucha madurez de empresa. ¿Qué se utiliza? Son modelos más dinámicos, y por eso les planteaba y les decía, enseñarles a ustedes cómo hacer inventario rápidamente, y aparte de eso, cómo hacer proyecciones rápidas. Son proyecciones para épocas de crisis. Este sistema que yo les planteo enseñar es un sistema de proyección en épocas de crisis, que cuando este tema pase les va a servir. Ya no va a servir de la forma que serviría ahora, porque simplemente ustedes van a focalizar sus esfuerzos en pocas cosas y rápidamente obtener soluciones. Pero en cambio, en épocas ya de estabilidad, nosotros ya entramos a sistemas normales, SOPs, demand driving, depende la madurez mucho
de la organización. Ok. Muy bien. ¿Qué debe- Perfecto. Perfecto. Pues ahí veo que hay todavía algunas preguntas. Vamos a dejar todavía el chat abierto. Hagan sus preguntas. Personalmente se las contestaremos a cada uno de ustedes. Y tal vez, por aquí vi una pregunta, bueno, de hecho dos, una de Hugo y una de Roberto, donde hablan sobre temas de innovación. Y quisiera compartirte algunos conceptos sobre los pilares de la innovación. Y la innovación tiene que ver con los recursos humanos, con los procesos, con el servicio al cliente y la tecnología. Hace rato hablaste de tecnología y no es solamente el único factor, como bien lo dijiste, al que debemos de enfocarnos. Debemos de enfocarnos en estos pilares que hoy pueden hacer que nuestro modelo de negocio cambie. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí las preguntas, porque a mí me gusta pasar directamente también a los regalitos. Y tú prometiste también que al final de esta transmisión íbamos a regalar un ebook. Y para todas las personas que hoy se quedaron hasta el final, les haremos llegar a través por WhatsApp, les haremos llegar su ebook. Y hasta aquí, Cristian, si puedes también parar la grabación y la transmisión de la radio. Y bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es Jair Ugalde y soy el director de operaciones de Grupo IMI. Y hoy tengo el honor de haber pertenecido a esta gran institución. Y definitivamente hay muchas preguntas que ahora con este gran contenido que nos hiciste, donde se me vienen preguntas como ¿en qué debemos de enfocarnos hoy?